en Vida FM. Los martes y jueves, enseguida de las 12:30. Un espacio de vivencias, sentires y pensares. Una ventana abierta a través de la palabra y la música, la literatura, el lenguaje, la historia, el arte, la educación, el deporte y el humor. Vida FM se complace en presentar al profesor Néstor de la Llana en La magia de las palabras. Muy buenas tardes, amigos de Vida FM, aquí con Cristian Rocha en controles, en el 099-77-2218, donde pueden dirigir mensajes por WhatsApp o a mis propias formas de comunicación para aquellos que me tienen como contacto, presentando un programa más, el número 11 de La magia de las palabras, con este título: Rocha, las palabras y la naturaleza, para ir ligando un poco los temas que habíamos abordado en programas anteriores, donde nos referíamos que en los comienzos del lenguaje humano el hombre tenía la desesperada aspiración de poseer el mundo, y la forma de poseerlo era darle nombre a aquellas cosas, objetos, seres que lo rodeaban. Para ello la magia del nombre para cada animal, objeto, astro. Ya decíamos que en 100 años de soledad, García Márquez dice que el mundo era tan reciente, el Macondo, que las cosas había que señalarlas con el dedo, y el nombre fue la solución para que las cosas las poseamos. Y decíamos que Cervantes hizo que su personaje, don Alonso Quijano, buscara 8 días un nombre alto, sonoro y significativo. Finalmente fue Don Quijote de la Mancha, para así trascender a partir de ese nombre, de esa forma de asir la realidad, de aprehender la realidad. Ciro Alegría nos dice que en los comienzos del lenguaje, el hecho de poder dar nombre a las cosas, de poseerlas por medio de la voz, debió de tener para el hombre un encanto maravilloso y en una forma oculto. El mundo comenzó a ser dominado en virtud de la palabra. Es revelador que en las viejas historias existan palabras mágicas que abren puertas, destruyen obstáculos, rinden voluntades y cuyo secreto no se explica jamás. El prestigio ancestral de la palabra revive ante las voces extrañas, como si su particular sonido abriera puertas cerradas en el alma. Y esto sintetiza lo que conversábamos en los programas anteriores. El hombre fue creando voces en los comienzos, y eso de alguna manera son teorías sobre el origen del lenguaje, imitando la voz de la naturaleza. Esas voces se denominan con un nombre raro, onomatopeyas, voces onomatopéyicas que también de alguna manera permiten comparar la evolución desde que el primer hombre comenzó a hablar con las formas en que aprende a hablar un niño, cada uno de nosotros desde niño, que es de alguna manera comparar la evolución del lenguaje y su proceso en un individuo puede ser más o menos trasladable a pensarlo en la especie humana. Y aún hoy los niños al gato le dicen miau, y de esa voz onomatopéyica miau nace un verbo, porque en realidad podría ser miaullar, pero es maullar. Y el guau guau es el perro, y aú nos da el verbo aullar, por ejemplo, para los lobos, y mu nos da la voz mugir, y be nos da la voz berrear. Y luego mencionamos pájaros, fundamentalmente porque emiten sonidos, imitando su sonido y dándole nombre al terutero o altero, al venteveo o al bicho feo, al carancho o caracara. Esas son las voces onomatopéyicas que incluso reproduce con mucha frecuencia el mundo de los cómics, el mundo de los dibujos animados.
Esas voces onomatopéyicas o con sonidos o sentidos que las acercan a la naturaleza están en nuestras raíces. Muchas de ellas son indigenismos. Muchas de ellas, de esas raíces, están en indigenismo. Bastaría con leer algunos fragmentos de Tabaré de Juan Zorrilla San Martín. Pero, por ejemplo, esas voces primeras del lenguaje que hoy hablamos, más allá de que nuestra lengua sea una lengua latina, y la mayor parte de nuestras palabras vengan del latín, del griego, del árabe, algunas voces que aún seguimos utilizando vienen de nuestras raíces indígenas. Por ejemplo, del quechua, que se habla en Perú, Ecuador, norte de Chile, noreste argentino, utilizamos frecuentemente palabras como chacra, vicuña, papa, alpaca, locro, loro. Del náhuatl, que está en México, donde se habla aún, tomate, cacahuete, chocolate, cacao. Del arauco, en las Antillas, cacique, maíz, canoa, colibrí, guacamayo, caimán. En el guaraní, quizás el más próximo a nosotros por el virreinato del Río de la Plata, yacaré, peteribí, irupé, camuatí, caracú, coatí, yarará, ñandú, mandioca. Los propios sonidos, la sonoridad de las voces indígenas, de las primeras que utilizamos, nos reconoce ese sentido de raíz indígena, de raíz aborigen. Lo mismo para la toponimia de la región. Nombramos muchas veces los lugares con nombres indígenas: Humahuaca, Arauco, Tucumán, Paraguay o Paraguaí, Paraná, Uruguay, Neuquén, Chaco, Tencrelauquen, Nahuelhuapi, Pampa, Iguazú, Tupungato, Pilcomayo, Pehuajó, Gualeguaychú. Son todos términos que evidentemente tienen un origen indígena y que aún hoy los usamos con mucha frecuencia y en la toponimia tratamos de que no se borren nunca. Y podría poner ejemplos también del mundo animal o de la flora, de la fauna. Y por ejemplo, citando a Tabaré de Zorrilla San Martín, allí aparecen palabras como ahué. Los indígenas lo llamaban ahué o árbol malo. Nosotros lo llamamos aruera. El caibobé, la sensitiva, la planta la sensitiva. La voz guaraní quiere decir planta que vive. Por eso lo del nombre la sensitiva. Carancho es caracará, es una onomatopeya, como dije hace un ratito. Carpincho, los guaraníes lo llaman capigua. Chajá, su nombre en guaraní, chajá, es remedo del graznido. De alguna manera onomatopéyico también. Quiere decir, en lengua guaraní, vamos. Es como una invitación, ese canto, a la pareja. Y el chajá tiene una particularidad, no solo ser un rico postre, sino son única pareja. Cuando el chajá arma pareja, esa es la única. Una monogamia total que de alguna manera hace todavía un poco más romántica esta traducción del guaraní, del vamos, con que su pareja llama a la otra. Ñandú es un nombre guaranítico para el avestruz americano. El ombú, que en Belombra es llamado en España. Sarandí, en guaraní quiere decir lugar donde hay mucha maleza. Sarán, maleza. Di, sitio donde hay mucho. Tabaré, el nombre del personaje donde podemos encontrar múltiples de todas estas voces indígenas del origen de nuestro español americano. Taba, pueblo o caserío, y re, después, el que vive solo, lejos o retirado del pueblo. Y apelando a rochan las palabras y la naturaleza, a una guía ecoturística que hace unos años, cuando nosotros también trabajamos en ese programa, Provides publicó esa guía y allí se recogían algunos
lindos nombres. Y nosotros hemos elegido dos. Cebollatí, voz guaraní que significa río de las cebollas, río de los cipó o de los guayabos. Eso es una linda forma de... y suena, por eso Rubén Lena y tantos otros, muchas veces aparece en el folclore nuestro el término cebollatí, no solo por la facilidad de la rima, porque él por sí solo, como diría Don Quijote, es alto, sonoro y significativo. Y el chuy con I latina, con Y, no el chuy con I latina del otro lado de la frontera, chuy y chuy, palabra india con que los aborígenes habrían bautizado el arroyo que hoy sirve de límite entre Uruguay y Brasil. Para algunos significa río de agua parda. Otros sostienen que los indios llamaban chuí a los pájaros de pecho amarillo que abundan en la región. Otras versiones afirman que la breve palabra era el nombre indio de otros animales de la zona. Como ven, no siempre para definir la etimología y el origen de una voz, sea indígena o cualquiera, hay más de una versión, y la de Chuy también es producto de muchas investigaciones. Y nos estamos yendo antes de escuchar la música que siempre nos acompaña y que tiene que ver con la identidad, como esta referencia y relaciones entre el lenguaje, la naturaleza y nuestro departamento. Está bueno que recordemos lo que a veces nos enseñaban en las escuelas: el nombre de nuestro país, Uruguay, nombre también indígena. Se lo ha definido como cola de gallina, río de las caracolas, rivière de Limassol, río de los moluscos. Esas son algunas de las interpretaciones del nombre de nuestro país. Pero en Tabaré, de Juan Zorrilla de San Martín, aparece desglosado en las notas del libro como una voz compuesta por tres términos: urú, uá e i. El urú sería un pájaro, una especie de ruiseñor. Uá es una cueva, un antro o una concavidad. E i, que tiene en lengua tuí un sonido nasal característico, significa agua o río, por lo que uniendo urú, uá y i, el nombre que designa a nuestro país y al río del cuyo este estamos es agua que brota de cueva donde hay pájaros, o río de los pájaros. Amigos, el jueves nos estaremos encontrando de nuevo en la magia de las palabras aquí en Vida FM, pero nos vamos escuchando una música que de alguna manera, como la palabra este y como tantas otras palabras que aparecen por allí en la letra, es una música que también tiene que ver con la identidad y con la naturaleza y con las palabras que la traducen. Soy del Este, Nelson Pindingo Pereira. Tuve un sueño de gurí y se adentró tanto en mí que me fue ganando el alma. Me adormecí con la calma de sus lagunas serenas en noches de luna llena. Yo remonté por sus dunas y fue tanta la fortuna que bebí de sus colmenas. Me llamaba el horizonte con su ardiente llamarada, sangre nueva enamorada de las pitangas del monte. Y fue sencillo, me apronté, caminar por sus riberas, circunstancia pasajera, de ser poco no ser nada, controversia enamorada de
una locada quimera. Conocía el mudo arrullo del viento entre las taperas, con soles de primavera quietándose en los yuyos. Nació puro mi capullo acunado entre palmeras y enamorado de veras de estas cosas tan esteñas, solitaria pena dueña del niño que ayer yo fuera. Soy del este donde llora sus tristezas el butiá, como una garza que va despeinando las totoras. Guitarra criolla sonora, sacudida en emoción, con rumores de fogón y cuitas enamoradas, en tardes ensangrentadas de colores de ilusión. Este fue mi primer suelo, el hogar que conocí, paisajes que yo viví, reviviendo mis anhelos, bajo la paz de este cielo. Nacieron mis esperanzas, llantos de luna que mansas se entregaban en la arena, jugueteando con la pena del pajonal vuelto danza. La tropilla de mi empeño sin maniador ni bozal, la encerré en el corral peregrino de mis sueños. De mis angustias fui dueño, supe de mis alegrías, de cosas que fueron mías perdidas en la distancia, derramando la fragancia de su agreste rebeldía. Fui gurí de largas siestas, desteñidas, calurosas, carreta vieja y añosa rechinando por la cuesta, y hoy el olvido me presta una hebra del pasado, porque vuelvo enamorado, ahondando viejas heridas, a preguntarle a la vida por ese niño olvidado. Soy del este, soy del este, soy del este. Así pasó en vida La magia de las palabras, con el profesor Néstor de la Llana. La magia de las palabras. Fue otra producción del Sol.